3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, después de Cristo ser crucificado y morir, iba a descender ¿a dónde? Al corazón de la tierra. Ahí va a estar ahí 3 días y 3 noches. Ahorita vamos a ver a qué descendió Jesús al corazón de la tierra. Bueno, Salmo 9:17. Salmo 9:17. Dice aquí, Salmo 9:17, los malos serán trasladados al Seol, o sea, a ese compartimento, a esa zona llamada el lugar de tormento. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios, ¿sí? Todas las personas que no se acuerdan de Dios, todos los impíos, los incrédulos, cuando mueran inmediatamente, iban en el Antiguo Testamento a esa parte del Seol, lugar de tormento o llamado el infierno. Ahora sí, vamos a Lucas capítulo 16, que es nuestro pasaje central, en donde Jesús cuenta una historia. De hecho, no es una parábola, porque en las parábolas nunca se mencionan nombres propios, ¿no? Entonces, esta es una historia, no está hablando Jesús de algo simbólico, está contando una historia real. Ajá. Así es que en Lucas 16, verso 23. Verso 19, Lucas 16, 19. A ver, ya lo encontró para que vaya conmigo, ¿sí? Lucas capítulo 16, verso 19, dice aquí el Señor Jesús: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o sea, al paraíso, o al Seol o al Hades, pero en ese compartimento. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, el rico, o el Seol, lo mismo, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, ¿verdad?, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, o sea, en el paraíso, y tú atormentado, o sea, en el infierno. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros, quienes estaban en el paraíso, y vosotros, los que estaban en el lugar de tormento, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo el rico: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bueno, aquí está, en esta historia se nos relata de este lugar o morada de los muertos, dividida en 2 lugares por una gran cima, ¿verdad? El paraíso o seno de Abraham, lugar de consolación de los justos, de los creyentes, un gran abismo, una gran cima, y el lugar de tormento con llamas. Los incrédulos, los que se olvidaron de Dios. Bien, vuelvo a preguntarle: ¿cree usted de verdad que existe un infierno? Y si les dijera que en las iglesias quizás el 70% de los creyentes creen, entre comillas, que hay un infierno, pero no creen realmente que hay un infierno. Y se lo voy a mostrar a continuación por qué. Si de verdad creyésemos que existe un infierno, tal y como lo plantea la Biblia, mis hermanos, habría cambios obvios y evidentes, pero
Muchos creyentes están como las 10 vírgenes, durmiendo y, no, ¿cuál infierno? Voy a echarme una pestañita. Esa es la realidad con muchos creyentes. Así es que muere el pobre y es llevado por los ángeles. Y lo llevan al Seol o Hades, ¿verdad? Pero el lugar llamado el seno de Abraham o el paraíso. Salvo, sí. El rico muere y es llevado inmediatamente al lugar de tormentos. Ahora, la Biblia nos enseña solamente 2 destinos eternos, no más. 2 destinos eternos. Es decir, no existe el limbo, ni existe el purgatorio. Esos 2 lugares son enseñanzas falsas originadas en la religión popular. En la Biblia nunca encontrará un solo texto que hable de purgatorio o que hable de limbo, que anden por ahí purgando sus pecados o que anden por ahí flotando en el espacio, las almas de los muertos. No. Una vez que una persona muere, inmediatamente ya va a un lugar, inmediatamente. O va a la presencia de Dios o va al infierno. Eso es todo. Y son destinos eternos. Y de una vez usted debe de saber que el destino eterno se decide en vida, no muertos. El domingo pasado hablamos del gran trono blanco, en donde todas las personas de todas las épocas, de toda la historia de la humanidad, todos aquellos que rechazaron a Dios desde Caín hasta el último nacido durante la tribulación, comparecerán delante de ese gran trono blanco. Y vimos que había 3 libros, la Biblia, el libro de las buenas obras y el libro de la vida del Cordero. Y quien no estaba su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, inmediatamente a condenación eterna. No es el juicio en el gran trono blanco para ver quién se va y quién se salva y quién se pierde. No, ya su destino se decidió cuando aquí en vida murió, o murió en Cristo, la salvación, o murió sin Cristo, la condenación eterna. No hay más. Y a veces podemos ponernos quizás muy sentimentalistas y, pues, la compasión de Dios. No, la compasión de Dios Él la mostró en la cruz del Calvario y sigue vigente para todo aquel que quiera venir a Cristo y arrepentirse de sus pecados y recibir el perdón. Está vigente en vida para que nadie diga: Dios, no eres justo, Dios, ¿dónde está tu compasión? Dios, ¿por qué nos mandas al infierno? No, Dios no manda a nadie al infierno, cada quien elige su destino, o el cielo por la gracia de Dios, o el infierno porque prefería entonces vivir en desobediencia. Así es que dice la Escritura: nadie puede pasar del paraíso al infierno, al lugar de tormento, ni del lugar de tormento al paraíso. Entonces, esas falsas enseñanzas de que anda por ahí un espíritu, ¿verdad?, de un pariente, y que vamos a que nos hagan ahí un medium, ¿verdad?, para que se comunique con nosotros el muertito, y que porque yo siento que está sufriendo, que está purgando, no, nada de eso es verdad. Y si usted va a una de esas sesiones espiritistas y escucha toquidos o escucha por ahí algunas palabras, debe de saber que no es su pariente muerto o su ser querido muerto, es un espíritu demoníaco engañador, punto. Tienen la capacidad de engañar, de imitar voces, de hacer ciertos prodigios, ¿verdad? Pero nada de eso es bíblico. Y que le voy a preguntar que cómo está, que en dónde está, no, nada de eso. Nadie puede ya salir si fue al infierno, ni nadie puede regresar si fue al cielo, gloria a Dios. Ya su destino quedó sellado para siempre. A veces por ahí escuché a un hermano que decía: pues yo no sé, mi mamá se perdió, pero le estoy pidiendo a Dios que se salve. ¿Qué? O sea, ¿qué iglesia está asistiendo? Aquí no enseñamos eso, ¿eh? Aquí ya se fijó el destino. Ahora, Dios sabe solamente dónde está cada quien. Él es el único que lo sabe, queridos hermanos. Así es que había esta división, en el Antiguo Testamento, pero cuando Cristo muere, ¿verdad? Ahora, ¿por qué, mis hermanos, no iban inmediatamente al cielo en el Antiguo Testamento los justos? Porque sus pecados no habían sido limpiados, sino habían sido cubiertos solamente. Aunque habían sido perdonados por el Señor, ¿verdad?, pero no habían sido quitados. Solamente eran cubiertos por la sangre de un sacrificio. Hebreos 9:22, porque Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22, dice aquí el escritor que, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre, o sea, de un sacrificio, no se hace
perdón, no hay remisión de pecados. Entonces, en el Antiguo Testamento, por eso había ese sistema de sacrificios, de ofrecer un cordero, de ofrecer una paloma, etcétera, ¿verdad? Se derramaba la sangre y esa sangre era la sangre que debía derramar yo por mi pecado, pero no, la llevaba un animal inocente y esa era la idea. Pero la sangre de estos animales cubría, no limpiaba. Por eso no iban directamente a la presencia de Dios. Estaban en un lugar de consuelo, de descanso, en el paraíso, ¿verdad? Es lo que dice. Ahora, cuando Hebreos 10:4 dice aquí, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, ¿ah? Solamente los cubren. Entonces, un justo que creía en Dios, sus pecados eran cubiertos y por eso estaba en el paraíso, en el seno de Abraham, descansando y esperando un día ser llevado al cielo a la presencia de Dios, ¿verdad? Pero mientras tanto no sufrían esos justos, gracias a esos sacrificios que representaban el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está la gran diferencia, que la sangre de Cristo no solamente limpia, no solamente nos cubrió en ese sentido, sino que quitó la culpa y quitó la condenación y quitó el pecado. Todo esto lo logró Cristo Jesús con un solo sacrificio. Hebreos 10, por favor. A ver, permítame, estamos en Hebreos 9. A ver, ahora, versículos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. Un solo sacrificio. Por eso, mis hermanos, la cena del Señor, en la cena del Señor no estamos sacrificando a Cristo otra vez y otra vez y otra vez, como se piensa que es el sacramento en la Iglesia Católica. El sacramento en la Iglesia Católica, ellos piensan que cuando tienen la Eucaristía, Cristo está ahí presente y le están volviendo a sacrificar. No, un solo sacrificio bastó. Si le estuvieran sacrificando para volver a limpiar pecados, entonces el sacrificio de Cristo nunca hubiera sido suficiente. Hubiera sido imperfecto. Entonces estaría como los otros sacerdotes judíos, siempre ofreciendo sacrificios, pero Cristo con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, a los creyentes. Hasta ahí. Entonces solamente la cena del Señor es una ordenanza, un recordatorio de su sacrificio, pero no estamos volviendo a sacrificar al Cordero de Dios, no, ¿verdad? Entonces, Hebreos 10, en base a este sacrificio, en virtud del sacrificio de Cristo, Hebreos 10:19 dice aquí, así que, o sea, por lo tanto, puesto que Cristo ya se ofreció, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, o sea, ahora usted puede tener comunión con Dios Padre, a través, no de sus méritos, porque nadie tiene suficientes méritos, sino por los méritos perfectos de Cristo Jesús. Verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, cuando Cristo fue traspasado, el velo que estaba en el templo judío se rasgó en dos, de arriba para abajo, dando a entender que ahora hay libertad para entrar y para estar en comunión con Dios Padre, gracias a Cristo. Verso 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es ese gran sacerdote? ¿Quién es ese único sumo sacerdote? Cristo, no es ningún hombre. Cualquier hombre que se diga sumo sacerdote es un usurpador, un mentiroso y un blasfemo, porque es solamente un gran sumo sacerdote perfecto, que es Cristo Jesús. Y ningún humano es perfecto, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Verso 22. Entonces, puesto que tenemos este gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero a Dios, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, mis hermanos, si ya Cristo hizo eso, entonces es tiempo de estar en comunión gozosa con Dios. Pero no todos lo han querido hacer. Así es que, ahora, ¿qué sucede? Cuando Cristo resucita, Él cambia el paraíso. Se cierra el seno de Abraham en la parte profunda de la tierra y Cristo al resucitar, según Efesios, búsquele por favor, Efesios 4 del 8 al 10. Ahora, baja Cristo
que ya me estoy adelantando, pero bueno, ok, baja Cristo, está 3 días en el corazón de la tierra. Ahora, ¿a qué bajó Cristo? Vamos a buscar ahora Primera de Pedro 3:18, a ver, Primera de Pedro, sí, vamos a Primera de Pedro 3. ¿A qué bajó Cristo? Algunos equivocadamente dicen, Cristo bajó a los infiernos a sufrir nuestro infierno. No, no. Cristo no bajó al infierno a sufrir nuestro infierno, ni a él ser atormentado ahí en el infierno. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él llevó ahí nuestro infierno. En la cruz, Jesús venció al diablo, a la muerte, al pecado, etc. En la cruz, no hasta que descendió. ¿A qué descendió? A esa parte central o llamado infierno, aunque realmente fue al Hades, ¿verdad? Bueno, 1 Pedro 3:18 dice aquí que, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Para qué murió entonces Cristo, hermanos? Para acercarnos a Dios, para llevarnos a Dios, no para que sigamos viviendo como si Dios no existiera. Verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, cuando Cristo desciende, Cristo va a predicar. ¿Quiénes son esos espíritus encarcelados? Los demonios. Ajá. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora, ¿qué significa esto, mis hermanos? Significa que Cristo descendió y, por un lado, Él anuncia. ¿Qué anuncia? Su victoria. Él anuncia su victoria tanto en el paraíso, y Él dice, he vencido, he muerto, consumado es, ¿verdad? Y a los que están en el infierno también les dice, he vencido con mi sangre preciosa a Satanás, a todos ustedes, a toda la bola de demonios y de espíritus que estaban ahí encarcelados, he vencido, están sujetos a mí. No les fue a predicar para ver si se salvaban esos demonios, no, ni fue a predicarles a los que ya se habían perdido, tampoco. Él fue solamente a declarar, a anunciar su victoria a través de la cruz del Calvario. Y cuando Él hace ese anuncio, esa declaración de su victoria, Él resucita, y ahora sí, vamos a Efesios 4, del 8 al 10, y en Efesios 4, del 8 al 10, dice que Él llevó cautiva la cautividad. ¿Cómo se le llamaba a esos creyentes que estaban esperando en el seno de Abraham? Entre comillas, se le llamaba la cautividad, ¿verdad? Porque todavía no podían estar en el cielo, porque sus pecados solamente estaban cubiertos, no habían sido limpiados. Entonces, Efesios 4, del 8 al 10, dice aquí, por lo cual dice, subiendo a lo alto, o sea, Cristo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuál era esa cautividad? Todos los justos, los salvos del Antiguo Testamento. Los sacó del paraíso, los llevó, ¿verdad? Y el paraíso se cambió de lugar, se trasladó del seno que estaba en el Hades o Seol y lo llevó al tercer cielo. Entonces dice aquí, y eso que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces ya se cambió de lugar el paraíso. Ahora el paraíso no está en el centro de la tierra, sino que ahora el paraíso está en el tercer cielo. Recuerde que hay 3 cielos en la Biblia. El primer cielo, nuestra atmósfera, donde están las nubes, donde vuelan las aves, primer cielo. El segundo cielo, donde es el espacio interestelar, ¿sí? Donde están el resto de los planetas y de las galaxias. Y el tercer cielo, que es donde mora Dios, con sus santos ángeles y querubines, etcétera, etcétera. El tercer cielo, 3 cielos. Entonces el paraíso fue llevado juntamente con esos creyentes al tercer cielo. Y ahí está el paraíso como parte del cielo. ¿Preguntas hasta aquí? Sí. Sí. Se le permitió, yo creo por un lado, obviamente dice, las cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento fueron también escritas para nosotros, para nuestro aprendizaje y consolación, para entender que realmente Saúl se perdió porque fue un apóstata y que si se le permitió a través de esa mujer, ¿verdad?, hacerle llamar, bueno, simplemente él estaba ya
perdido, estaba ya condenado. Pero sí fue Samuel. Sí, yo sí creo que fue porque Samuel. estaban, lo que estaba explicando ahorita, estaban Que no en el seno pueden de Abraham regresar. y por eso se le permitió. Sí, Si ya estuviera arriba, pues ya no se le permitía. sí, ¿no? Ahora recuerden, Dios es Dios y Él hay algunas cosas que permite en su sabiduría y etcétera, etcétera. Ajá, pero sí fue cierto, no Yo- podemos decir que fue no una- era Samuel y fue un engaño de la... Mi postura es que sí era Samuel. Hay Ok. creyentes que piensan que no, bueno, pues yo respeto su postura. Pueden estar equivocados y adelante, ¿verdad? Ok, gracias. Entonces, bueno, los santos creyentes del Antiguo Testamento iban al seno de Abraham, pero igual solo iba su espíritu, el cuerpo también está... El cuerpo estaba donde, en la o sea, tumba. ellos van a ser resucitados también, o sea, nada más Sí. igual iba su espíritu. Sí. Pero ellos estaban, o sea, el espíritu estaba consciente de ellos en el seno de Abraham, o sea, estaban, no sé, ahí... Sí, como ahorita vamos a ver, bueno, o sea, digo, su no están como en alma. un estado de dormido. No hay, así, ¿no? no hay estado de inconsciencia, no. Eso es lo que enseñan los sabatistas, eso es lo que enseñan los grupos mormones, que la gente está inconsciente. No. Su cuerpo está dormido, que es una expresión hebrea para decir que está muerto. Ajá. Pero su alma y su espíritu, ahora, yo creo que el espíritu vuelve a Dios que lo creó, pero su alma, su personalidad, la esencia de quién es Él, está consciente, bien consciente, como vamos a ver a continuación. Y ellos Sí. en el seno de Abraham podían tener comunicación con Dios, ¿no? Todavía no, porque entonces faltaba el No, sacrificio. ajá. O sea, Tenían ellos el sabían que estaban ahí, pero no estaban... con Sabían esa- que iban a ir un día a la presencia misma de Dios. Así es. Gracias. Sí, claro que sí. ¿Algo más, hermanos? ¿Alguna otra pregunta? Hermana Saavedra y luego hermano Julio. Sí. Cuando aquí en el 8 de Efesios dice que subiendo a lo alto llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí estaba Abraham, ahí estaba todos ellos. Sí, todos los creyentes que fueron salvos y que Dios sabe solamente quiénes, todos esos creyentes fueron trasladados Esa fue. al tercer cielo. Sí. Hermano Julio. Sí, por él iban ya el micrófono. No es duda, simplemente es ratificar la cita bíblica. Sabemos que la única llegada al Padre es a través de Jesús. Pero Sí. aquellas personas que mueren y no les llega el Evangelio, Ajá. Ok. hoy en la actualidad todavía hay Sí. gente que Ajá. no les ha llegado el Evangelio, ¿no? Sí. Cada vez es menos, pero obviamente siglos atrás, a mucha gente, a miles, cientos de miles de personas no les llegó. Sé que en Romanos hay una cita bíblica donde Romanos 1 y 2. Ahí está el contexto para la respuesta a esa pregunta y es... adelante, lo escucho. esto es, Sí, ok. Hay varios textos en la Escritura donde dice, por ejemplo en Hechos, Dios no se ha dejado sin testimonio. Número 1. Dios no se ha dejado sin testimonio. Aunque a nosotros nos parezca, bueno, y aquellas tribus de los aztecas, de los mayas y de los que estaban en África, Dios no se dejó sin testimonio. Punto. Número 1. ¿Cómo? En dos formas. Aunque no les haya llegado directamente el Evangelio o una Biblia, o les hayan hablado de Cristo, Dios no se dejó sin testimonio porque les dejó a todos los seres humanos, a donde quiera que hayan existido y en cualquier época, dos testimonios. ¿Cuáles son? Número 1, la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, Salmo 19, 1 y 2. Y está en Romanos 1 y 2. Entonces, por un lado, Dios le dice al hombre, aquí hay un creador. Esto no es casualidad. Y dentro de todos tus diosesitos que te has inventado, la gente sabía que había un Dios sobre todos sus dioses. Esto es general en todas las culturas antiguas. Qué interesante. Sabían que sobre todos sus cientos de deidades había uno principal. Por ejemplo, los griegos tenían en un lugar en donde estaban sus estatuas y monumentos a los dioses, había uno que decía, no tenía imagen. Todos sus dioses tenían imágenes de los griegos, pero había un lugar, un monumento que decía al Dios no conocido. Qué interesante. Entonces los griegos sabían que había un ser supremo, a pesar que tenían veintenas de dioses con D chiquita, ¿verdad? 10 minúscula. Ok. Entonces, número 1, Dios no se ha dejado sin testimonio. ¿Por qué? Porque la gente sabe que hay un creador, este cielo, este sol, esta luna, etcétera, etcétera. Y 2, Dios puso la ley en sus conciencias y en sus corazones. El hombre sabe por naturaleza, por instinto, por conciencia, lo que es bueno y lo que es malo.
aunque no hayan tenido la ley de los 10 mandamientos, ¿por qué en las tribus tienen ciertas leyes, tienen ciertos jueces, tienen ciertos castigos, tienen ciertos premios? ¿Por qué? Porque hay una conciencia que les dice cuando algo es bueno y algo es malo. El problema es que la conciencia se puede cauterizar, o sea, se puede volver tan insensible que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Pero Dios le dio una conciencia a cada ser humano que sabe cuando hice algo bien, esto está mal. ¿O no le pasa a usted? ¿O ya se le cauterizó la conciencia? Pregunto. Todos tenemos esa conciencia, por lo menos hay esos 2 testimonios. Y 3, recordemos, Dios es justo. Y Él va a juzgar con justicia. Si una persona que no escuchó el Evangelio, pero sabía que hay un Dios y él trataba de conocer a Dios, tenga la seguridad que de alguna forma Dios se le reveló para que creyera en el único Dios. ¿Sí? Pregunta, sí, hermano. Sí, hermano, en Hebreos nos habla de que los hombres están destinados a morir una sola vez. Por ejemplo, ¿qué pasa con Lázaro? Lázaro resucita, pero vuelve a morir. Sí. Entonces él tiene 2 muertes. No hay problema. La idea es, después de que el hombre muere, te espera un juicio, punto. Y Lázaro no fue el único resucitado, hubo varios resucitados y también en el Antiguo Testamento hubo varios resucitados, ¿verdad? Que volvieron a morir. Pero este es un principio. La idea aquí, ¿cuál es? Una vez que mueres, te espera un juicio. Esa es la idea, ¿sí? Ok, ahora sí, hermanos, vamos a 2 Corintios 12. Dice aquí el apóstol Pablo, para que ya veamos tiempo después, ¿verdad?, de que Cristo lleva el paraíso y a los justos al tercer cielo, ¿verdad? Dice aquí Pablo en verso, 2 de Corintios 12, verso 2, conozco a un hombre, está hablando de él, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, o sea, hasta la misma presencia de Dios. Verso 3, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué le parece? ¿Qué vio y qué escuchó Pablo allá en el tercer cielo con Dios? ¿Quién sabe? Dice, no puedo decírselos. Cosas maravillosas, obviamente, sin duda alguna, ¿verdad? Pero hay lo que dice Pablo, el tercer cielo es el paraíso ya. ¿Dónde está ahora el paraíso? En el tercer cielo. Entonces, ahora cuando un creyente ahora muere, ¿a dónde va? Al paraíso, inmediatamente, ¿sí? Hoy, si una persona sin Cristo muere, ¿a dónde va inmediatamente? Al infierno. Ya, no hay de otra. Continuamos entonces, hermanos, ya para entrar en la recta semifinal. Bien, el infierno. Le voy a dar varias características. Ok, número 1, es un lugar real. Es un lugar real. No es un estado mental. No es un estado mental. Algunos piensan que el cielo es un estado mental, el infierno es un estado de la mente. No, es un lugar real, literal. Ahora, el infierno tampoco es una situación sumamente terrible. Hay gente que dice, no, estoy en un infierno, mi matrimonio es un infierno. ¿Testimonios? ¿O no? ¿No alguna vez escuchó usted esa frase? Bueno, la dijo, pues ya reconozca. No, mi matrimonio es un infierno. No, espérate, ahorita ven este calor. Bueno, pues síganle. No, mis hermanos, no, ni ese matrimonio, ni ese hijo, no, esto no es un infierno. Que parezca por lo difícil, por lo complicado, pero eso no es un infierno, no, hermano. Son situaciones terribles, ok, pero no es el infierno. Bueno, Jesús mencionó por lo menos 11 veces el infierno en los 4 evangelios. Jesús mencionó por lo menos 11 veces. Seguimos. El infierno es un lugar de tormento y de castigo eterno. Vamos a Mateo 25:46, rapidito. El infierno es un lugar de tormento y castigo eterno. Mateo 25:46. Bueno, dice aquí el Señor Jesucristo que, Mateo 25:46, e irán estos, o sea, los incrédulos, al castigo eterno.
no temporal, eterno. Y los justos a la vida eterna, o sea, al cielo. Ajá. Mateo 25:46. Busque también Mateo 13:42, por favor. Mateo 13:42. Estamos dando características del infierno. Mateo 13:42 dice aquí, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Amén. Así es que en esos cuerpos glorificados que Dios nos dé, vamos a resplandecer. Los justos, los salvos en Cristo. Pero los impíos, mis hermanos, dice, serán echados, ¿cómo le llama aquí? El horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué el infierno va a ser un lugar de lloro y de crujir de dientes? Porque va a ser un lugar de remordimiento. De remordimiento. La gente va a estar recordando, me hablaron de la palabra, me invitaron a la iglesia, me regalaron una Biblia, me regalaron un cassette de predicación, me pasaron mensajes en YouTube, en Internet, escuché la palabra y nunca les quise hacer caso. Remordimiento. Y ya no hay remedio, ya no puedo salir de este lugar. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué habla eso? Que en el infierno habrá mucha gente que no solamente se va a estar lamentando y remordiendo porque el gusano que nunca muere habla de una conciencia que no le va a dejar en paz, pero también puede ser un gusano literal, carcomiéndole, pero que nunca se lo va a acabar. Entonces, lloro y crujir de dientes, porque en el infierno también seguirá habiendo gente que le va a seguir levantando la mano a Dios, reclamándole y blasfemando contra Él. Todavía en el infierno. Rencorosos, insultando al Señor. Así estará. Entonces nos dice que así será este lugar. No es simbólico, por favor. El infierno no es simbólico. Verso 50. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cree usted en el infierno? Si usted muriera hoy en la noche, Dios no lo permita, pero si usted o yo muriéramos en la noche, ¿a dónde iríamos? Joven, ¿a dónde irías después de lo que estás viendo? ¿Ya sabes que tu vida está en Cristo e irías a la presencia de Dios? ¿O no sabes o dices, la verdad, amo más al mundo y creo que voy a perdición eterna? Ojalá que cambies y creas en Cristo hoy, por favor. Mateo 25:41. Originalmente el infierno fue preparado no para el hombre. El infierno fue preparado originalmente ¿para quién, mis hermanos? Mateo 25:41. ¿Para quién? Ajá. Entonces dirá Jesús a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, originalmente el infierno Dios lo preparó para Satanás y todos sus demonios, sus ángeles caídos. Pero ¿por qué? Porque pecaron, se rebelaron. Pero por cuanto el hombre también siguió el camino de Satanás y se rebeló y prefirió desobedecer a Dios, entonces vámonos también para allá. Así es que originalmente fue creado para Satanás, pero por cuanto el hombre pecó, decide ir a ese lugar. Bueno, el infierno no fue preparado para el hombre, pero si los hombres insisten en rechazar a Cristo como Señor y Salvador y continuar en sus pecados, entonces será también ese su destino eterno, eterno. Y Juan 5:40, Juan 5:40 dice aquí el Señor Jesucristo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Bueno, desde el 38, Juan 5:38 le dice a los judíos fariseos, ni tenéis su palabra, o sea, ustedes no tienen la palabra de Dios morando en vosotros. No tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. O sea, si tú te dices cristiano, la palabra tiene que estar en tu corazón y tiene que estar transformando. Si no, no es verdad. Eres un religioso, puedes ser un bautista muy constante, pero salvo no. Ahora sí, verso 40, dice Jesús, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Nadie le podrá echar la culpa a Dios.
Si yo me pierdo es porque yo no quise venir a Cristo, es porque yo no quise rendir mi vida a Cristo y que su palabra habitara en mí. No lo quise, punto. Claro, ¿está claro o no? Así es, Jesús no va a mentir. Y ellos eran los más religiosos, mis hermanos. Les está hablando a la crema innata del judaísmo. Sabían todo el Antiguo Testamento y muchos de ellos se sabían de memoria Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y ellos no querían venir a Cristo, es increíble. Entonces habrá religiosos en el infierno por millones. Habrá bautistas en el infierno un montón. Y lo digo con dolor, porque soy bautista. Y creo que los bautistas tenemos la mejor doctrina. Pero si es la sana doctrina, tiene que cambiar el corazón. Tiene que haber frutos en tu vida. No solamente recibirla intelectualmente, tiene que haber un cambio. Ajá. Luego, el infierno da testimonio del carácter justo y santo de Dios. Él tiene que juzgar el pecado, si no, no sería un Dios ni un juez justo. El infierno también da testimonio de la responsabilidad del hombre y del hecho de que el hombre no es un robot ni una víctima impotente, sino una criatura que es capaz de tomar decisiones. Nadie podrá decir, pues Señor, tú me enviaste al infierno. Pues, no, te di libre albedrío, escuchaste el Evangelio, etcétera, etcétera. Y aún así no quisiste venir a mí. Dios no manda a las personas al infierno, ellas se mandan a sí mismas cuando rechazan al Salvador. Juan 3:36, ¿qué dice aquí? Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aquí está la bendición. Amigos, hermanos, adolescentes, jóvenes, adultos, no sé. Si tú vienes a Cristo hoy, te arrepientes y vienes a Él de corazón, Él te da la vida eterna, Él te da el perdón. No irás al infierno, sino irás a la presencia del Señor por toda la eternidad. Entonces dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, aquí está, no quieres creer porque ahorita prefieres tu pecado, prefieres tu lujuria, prefieres tus trances, prefieres a tus amigos, prefieres andar en una vida oscura, prefieres el alcohol, prefieres las drogas, prefieres mentir, prefieres hacer de tu vida un papalote. ¿Eso es lo que quieres? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios trata con el pecado solamente de dos maneras. Escúcheme esto. Dios trata con el pecado de dos maneras. Una, o trata el pecado con su gracia, que es su amor gratuito y su perdón, a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz, para perdonarnos y quitar el pecado y hacernos más blancos que la nieve, como dice Isaías 1, más blancos que la lana, más blancos que la nieve. O, mis hermanos, Dios trata con el pecado con su ira divina. ¿Y qué es la ira divina? La condenación eterna. Dos maneras, nada más. ¿Cuál escoges tú? La elección está en tus manos. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en decidir? Tú no sabes si el día de mañana estás con vida. No lo sabes. Yo tampoco lo sé. Por favor, no te tardes si no lo has hecho. Por favor, hazlo hoy. Hazlo hoy. Mañana no sabes si tendrás la oportunidad de arrepentirte. Hay gente que dice, yo voy a pecar hasta que tenga ya más de 80 años y ya el último ya le entrego al Señor los últimos días de mi vejentud. ¿De veras sabes que vas a llegar a esa edad? No sabemos, mis hermanos. Seamos sabios, seamos prudentes. Ok, ahora sí, vamos a la recta final. ¿Qué es el infierno? Segunda Tesalonicenses 1:9. ¿O qué más? Otra característica del infierno. Quizás este es, mis hermanos, el sermón más serio que he predicado. Aunque siempre procuro predicar con la seriedad que merece la Escritura. Pero se está tratando ahora de su alma eterna, de su destino eterno, por favor.
Segunda Tesalonicenses 1:9. Quizás yo no sé cuántas veces has escuchado este tema, o en parte, ¿verdad? Pero hoy nos concentramos para ver la seriedad y la trascendencia. Segunda Tesalonicenses 1:9, y dice aquí, a ver, sí, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, o sea, los que rechazan a Cristo, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué es el infierno? Es un lugar en donde está excluida la presencia de Dios. Es un lugar de perdición para siempre. La gente entonces dirá, Señor, ven aquí al infierno, por favor, perdónanos, sálvanos, y que alguien toque con su dedo la lengua, la punta de nuestra lengua, porque aquí nos estamos consumiendo de sed, excluidos de la presencia de Dios. Dios ya no podría estar ahí. Ahorita Dios ya dio acceso libre a través del cuerpo que fue rasgado, que fue atravesado de Cristo, el velo del templo se rasgó. Dios nos está diciendo, estoy cerca, ahora estoy dispuesto a tener comunión contigo. ¿Qué esperas para venir a mí? ¿Qué esperas? Ya todo está hecho. Cristo dijo, consumado es. ¿Qué esperas ahora para arrepentirte y tener comunión conmigo? Porque en aquel tiempo estarán excluidos para siempre de la presencia de Dios. Ahora preguntaban, ¿la gente está consciente en el infierno? Sí. Ahora, el polvo, lo que está en la tumba o si lo incineraron y está en una jarra o donde sea, eso ahí está. Pero el alma, la conciencia de la gente, sí sabe lo que está sucediendo. Lucas 16, por favor, 24 al 27. Aquí vemos que tanto Lázaro, Lucas 16, 24, que tanto Lázaro como el rico, los dos podían pensar, hablar, oír, ver, sentir, recordar, podían reconocerse y ambos sabían lo que estaba pasando en el mundo del otro. Entonces, no es el mundo de la subconsciencia o de la inconsciencia, no, es un mundo bien consciente, tanto para bendición como para tormento. Así es que no creas esas mentiras de que ya pierden conciencia. No. El alma está bien consciente. Y ya están sintiendo. Y ya están experimentando. Ahora, la otra doctrina equivocada, por ejemplo, de los testigos de Jehová, ellos hablan de aniquilación o aniquilamiento, que una vez que una persona muere, Dios las aniquila y se acabó ya, no hay existencia. No, pues qué cómodo y qué padre, ¿verdad? Aquí hicieron de su vida la vida loca, y después pues ya se mueren y se acabó todo. Sí, tu nieve de qué la quieres, ¿verdad? No, mis hermanos, no existe esa doctrina de la aniquilación, de la destrucción. Un ejemplo, Apocalipsis 19:20, en donde la bestia y el falso profeta, dos seres humanos que son lanzados al lago de fuego después de 1000 años, siguen ahí siendo atormentados. No fueron aniquilados. No. Ellos siguieron, después de 1000 años, estaban ahí en el lago de fuego, vivitos y coleando y sufriendo. Apocalipsis 19:20 y luego 20:10, ¿verdad? Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, azufre, este es el lago de fuego que está en otra parte del universo. Entonces, al final, esto lo vimos la semana pasada, al final del gran trono blanco, el Hades, o esa sección del infierno, es lanzada, sale de la tierra, es lanzada al lago de fuego. O sea, lo único que hacen es nada más cambiar de domicilio, pero siguen sufriendo para siempre, por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10 dice aquí que, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ya desde hace 1000 años, ¿quiénes? La bestia y el falso profeta, y serán atormentados, no dice serán aniquilados, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vaya, hermanos, qué terrible, qué terrible. Ahora, preguntaban la semana pasada,
¿Habrá grados de castigo en el infierno? Sí. Y aquí le van los textos, anótelos por favor. ¿Habrá grados de castigo en el infierno? Sí. ¿No todos sufrirán con la misma intensidad? No. Ahí va a depender de cuán malvados fueron, cuánto daño hicieron. Mateo 10:15. A ver, nos vamos rapidito. Mateo 10:15. Bueno, dice aquí que... ok. De cierto, dice Jesús, os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿A qué ciudad se refiere? A aquellas ciudades que escucharon el Evangelio y rechazaron a Cristo. Jesús nada más les está diciendo, pues para que tomen en cuenta esto, que aún Sodoma y Gomorra, el castigo que van a tener va a ser más tolerable que estas ciudades de Jerusalén que me rechazaron. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra no tuvieron en ese sentido el testimonio de Jesús, del Cristo vivo, Dios en la tierra, encarnado, ¿verdad? Por eso dice, será más tolerable para ellos. ¿Serán castigados? Sí, pero no tanto como esta tierra, porque sus propios paisanos lo rechazaron. Mateo 16:27. Mateo 16:27, bueno, dice aquí que, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí ya es para los impíos. Entonces los impíos pues tienen diferentes grados de maldad. Conforme haya sido su maldad, así será su paga, su castigo. Ajá. Y otro texto más, Lucas 12:45. Lucas 12:45. Lucas 2:45. Entonces, ¿no todos van a recibir el mismo castigo? No, hermanos. Lucas 12:45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Esto está tremendo, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, déjenme ya concluir. Si una persona muere sin Cristo, su alma va directamente al infierno. La verdad más fundamental que revela Jesús en la historia que leímos hace rato de Lucas 16 es que en el momento en que morimos, nuestro destino eterno queda sellado para siempre. Nadie lo podrá cambiar. Ahora, ¿cómo es el camino al infierno? Espacioso. Mateo 7:13. El camino al infierno es espacioso, es amplio. Su puerta es ancha y muchos son los que van por ahí. Por eso, jóvenes, tú puedes decir, pero si todos mis amigos, mis amigas lo hacen, ¿yo por qué no? ¿Sabes la puerta por la que van ellos? Van por el camino ancho, van por la puerta ancha, pero van al infierno. Déjame preguntarte, ¿quieres ir allá? O sea, deja de estar poniendo ya tu mirada en tus amigos o en tus amigas y pon tu mirada en lo que dice el Señor. Dice Mateo 7:13, ¿verdad? ¿Les dije? Ok. Dice aquí Jesús, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, o sea, al infierno. Y muchos son los que entran por ella. Déjeme preguntarle, ¿por qué puerta ha entrado usted? ¿Y cómo es el camino? Y luego dice Jesús, verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Entonces, con que digas, pero si todo el mundo lo está haciendo, ¿yo por qué no? Pues porque todo el mundo va camino al infierno. ¿Quieres ir allá?
¿Quieres ir allá? Yo espero que seas prudente y digas, no, no. Ya tengo que hoy, a partir de hoy, hacer un cambio en mi vida. Es fácil, alguien dijo, es fácil entrar al infierno, pero es imposible salir de él. ¿Anota esa frase? Es fácil entrar al infierno, pero es imposible salir de él. Una vez que que caíste al infierno, ya no puedes salir de él. Si ahorita vas camino al infierno, todavía puedes meter reversa. Sí, todavía puedes arrepentirte y venir a Jesús. Y Él te aceptará y Él no te rechazará mientras estés en vida. Hay tiempo. Ahora, concluyo con esto, hermanos. Es mi tercera conclusión. Debes saber que yo tengo 5 conclusiones. El infierno, esto no me acuerdo quién lo dijo, pero lo leí por ahí en un libro, un creyente muy sabio. El infierno no solamente está poblado de rebeldes y pecadores empedernidos, sino de personas amables, decentes, religiosas e indiferentes y apáticas a quienes simplemente Jesucristo nunca les importó un comino. Así es. Vaya. ¿Qué importancia tiene Jesucristo para tu vida? ¿A dónde irá usted cuando muera? Conclusión, ahora sí, a la respuesta. Si cree usted que el infierno existe, entonces, aquí van 3 cosas. Número 1, usted primeramente se pondrá a cuentas con Dios. Usted, antes que pensar en otros, usted. Si de veras cree que existe un infierno y un cielo, del cual hablaré primeramente Dios el próximo domingo, y con esto concluiré con el cielo. Pero si usted cree que el infierno existe, entonces primeramente se pondrá a cuentas con Dios en arrepentimiento y fe en Cristo. Déjeme darle esta promesa, subráyela por favor, para que tenga usted una promesa de la cual anclarse y decir, sí Señor, vengo a ti hoy. Juan 5:24, palabras del mismo Señor Jesucristo. ¿Y qué dice él aquí en Juan 5:24? Bueno, él dice, de cierto os digo. O sea, él diría, con toda seguridad, te confirmo esto, asevero esto, con toda certeza, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, que tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. ¿Cuántos quieren pasar, si no están seguros hoy, de muerte a vida? Pues ven a Cristo. Recíbele, arrepiéntete. Entonces, si usted cree en el infierno, se pondrá cuentas con Dios en arrepentimiento y fe en Cristo. 2, si usted de verdad cree en el infierno, entonces estará orando por la salvación de sus familiares, de sus amistades. Recuerda que el rico en el infierno le dijo a Abraham, por favor, envía a alguien que le hable, tengo 5 hermanos, no quiero que vengan también acá. ¿Cuántos parientes tiene usted que no son cristianos? O amigos o personas que usted aprecia. Usted ya sabe que hay un infierno, quizás ellos no lo saben. ¿Qué hará usted al respecto? Bueno, comienza a orar. Señor, te pido por la salvación de mi abuelo, de mi abuela, de mi tío, de mi cuñado, de mi nuera o yerna, quien sea, Señor. Y 3, si usted cree que el infierno existe, entonces usted testificará urgente y continuamente de Cristo. Usted no podrá volverse a quedar callado. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Señor, qué asunto tan importante. Dios, tú sabes de los que estamos aquí congregados o que están viendo esta transmisión, este mensaje. Tenemos conciencia de una eternidad, bien sea en el infierno, separados de ti, o bien sea, Señor, en el cielo, en esa comunión dulce y perfecta contigo. Pero, Señor, según lo que hemos visto en esta tarde, sí, hay un infierno, es real. Es real, Señor, ese lugar de tormento es eterno. Un destino que, debido a nuestra rebeldía y pecaminosidad, Señor,
A menos que nos arrepintamos y vengamos a Cristo, ese será nuestro destino. Pero Señor, tú dices en tu palabra que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo quiero orar, primeramente, hacerle a usted la invitación, o hacerte a ti la invitación, joven, adolescente o adulto. Si no tiene esa certeza, si usted quizá tiene años viniendo, pero no ve fruto de veras, el fruto de Dios en una vida transformada, hoy venga a Cristo, por favor. Arrepiéntase, rinda su vida al Señor. Dígale: Señor, me arrepiento, perdóname, he sido un rebelde, o he sido apático o indiferente. He amado más mi pecado, Señor, el mundo, más que a Cristo. Pero Señor, hoy tu Espíritu Santo me está convenciendo. Y quiero venir aquí, quiero rendirte mi vida, quiero pedirte perdón, que me limpies con tu sangre preciosa, que me des la vida eterna, que me rescates del infierno, para que, Señor, a partir de hoy yo pueda ser un hijo, una hija fiel, un seguidor comprometido contigo. Ven a mi vida, Señor, me rindo a ti. Hágalo, no lo posponga, por favor. No sabemos el día de mañana si Dios nos dé la oportunidad todavía de tomar esa decisión. Su destino eterno, es tu destino eterno, joven. Y ojalá que venga o vengas a Cristo hoy. Y Padre, para el resto que ya te conocemos, a quienes ya nos has dado, Señor, el perdón, la certeza y la seguridad de que somos tus hijos por tu gracia, Señor, te pedimos perdón por la incredulidad, por la apatía, porque de veras no hemos creído en un infierno real, Señor. Nuestros hechos lo dicen. No hablamos de tu evangelio. Somos indiferentes al destino eterno de la gente que, Señor, está viviendo sin ti. Perdónanos, Dios, por este pecado de omisión, apatía o temor o negligencia. Señor, siendo que tú nos has puesto como luz y como sal para compartir tu palabra, solamente compartirla, Señor. Tú eres que conviertes a la gente. Pero Dios, el resto de los que ya somos tus hijos, permítenos consagrarnos a ti y, Señor, creer de corazón en esta realidad. Úsanos, Señor, para ser de bendición. Así como alguien, Señor, tuvo compasión de nosotros y oró por nuestra salvación y nos invitaron a una iglesia o a leer tu palabra y nos hablaron de Cristo, de gracia recibimos, que ahora de gracia demos a los que están, Señor, sin ti. Santo Espíritu, pone en nosotros compasión, valor, prontitud y un sentido de urgencia para predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que tu iglesia, el renuevo, sea una iglesia avivada verdaderamente, bíblicamente, para que, Señor, proclamemos tu bendito y poderoso evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.